Bueno, bienvenidos. Esta es una introducción al frontend. Lo que vamos a ver es un paneo general, ¿sí?, de lo que es frontend. Como dije antes, no vamos a ver lo que es código hoy, sino que vamos a ver conceptos generales de frontend, como para personas que, bueno, están recién empezando, están diciendo, bueno, quiero empezar a programar, no sé por dónde ir, o ya saben programar, y a ver, un segundo, porque me parece que en el chat no se escucha. Denme un segundo. Si se escucha, perfecto. Muchas gracias. Entonces, bueno, vamos a ver como un paneo general de lo que es frontend. De vuelta, para gente que está recién empezando a programar, gente que capaz ya programa, pero no tiene conocimientos de frontend. Y también puede servir para personas que reclutadores IT. De vuelta, es un paneo general, son conceptos y cómo se maneja el frontend, ¿sí? Nosotros somos Web Started Academy. Vamos a hacer una serie de cursos sobre distintos temas, no solamente yo. Estamos en un equipo que vamos a abarcar un montón de áreas de lo que es la programación, desde el frontend, backend, DevOps, etcétera. Yo voy a estar más que nada en lo que es el frontend. Y bueno, nada, espero que les sirva. Son conceptos. Más adelante lo que vamos a hacer es ir más a lo técnico en distintas partes, como HTML, CSS, JavaScript y después librerías, ¿sí? En particular React. Quizás después podemos ver otras tecnologías como Angular o Vue. Pero bueno, esto es un paneo general. Entonces, bien, vamos a empezar. Un poco lo que vamos a ver es lo que yo decía antes, son conceptos básicos, ¿sí?, de programación, conceptos de cómo se maneja el frontend, cómo se relaciona con el backend. Vamos a ver lo que son etiquetas CSS. Etiquetas HTML antes, ¿sí? Que vamos a ver por qué es lo primero que tenemos que mirar. Interactividad con JavaScript, casos de uso y una intro a librerías y frameworks. Esta es una primera parte. Lo que vamos a ver hoy es hasta lo que es CSS. En la segunda parte vamos a ver lo que es JavaScript, que es ya el lenguaje de programación en sí. Se puede decir que CSS es un lenguaje de programación, porque ya tiene una complejidad mayor, pero realmente lo que va a ser el lenguaje de programación en sí va a ser recién cuando estemos con JavaScript. O sea, lo más complejo viene en la segunda parte. Bien, vamos a ver un poco cómo se relaciona frontend backend. O sea, quizás escucharon los conceptos de front, back. Bien, ¿qué es el front en programación? En programación y en lo que es desarrollo web,
y también en lo que es desarrollo de software para lo que puede ser un programa que ustedes instalan en Windows, un exe, es básicamente lo mismo. El front es con lo que uno se relaciona como usuario, ¿sí? Es todo lo que es la imagen, cómo se ve la página, la experiencia que vos tenés con esa página. Vos, bueno, cliqueás en este caso, por ejemplo, un carrito, y el carrito te abre todos los productos que vos tenés en el carrito, como por ejemplo puede ser Mercado Libre, puede ser por ejemplo, bueno, supermercados como grandes supermercados como Coto tienen su carrito de compras. Uno cliquea y ¿qué pasa? Se ve en la lista de lo que vos vas sumando. Bien, eso pasa en el front, eso es lo que uno ve en el front. Cuando uno cliquea eso, uno lo que está haciendo es una petición, se llama. Y esa petición va al backend, que es algo que también, si les gusta, se pueden especializar en eso. Va al backend y el backend responde, ¿sí? Responde con una cierta información, ¿sí? Entonces uno fue agregando cosas en el carrito y esas cosas que uno fue agregando se van llevando al backend a una base de datos. El backend trabaja con esa base de datos y te devuelve la lista de tu carrito cuando vos cliqueas. Pero lo que es frontend es todo lo que uno ve, ¿sí? Pero tanto en backend como en frontend uno trabaja con lo que se llaman APIs, ¿sí? La API es el pegamento entre el frontend y el backend. Es como, ¿cómo decirlo? Vamos a verlo de otra forma, ¿sí? Imaginemos que nosotros estamos sentados en la mesa de un restaurante, ¿sí? Nosotros estamos en el frontend, estamos en la mesa, ¿sí? Es el frontend, y queremos pedir un plato de fideos con tuco. Bueno, entonces uno le dice al mozo, quiero fideos con tuco. El mozo va a la cocina y le dice, el cliente quiere fideos con tuco, ¿sí? Está lo que se llama la API, ¿sí? Que la API es la forma de comunicarse entre el frontend y el backend. En este caso, uno lo que está haciendo es decirle en su lenguaje, decirle, mozo, quiero fideos con tuco. El mozo va a la cocina, que la cocina sería el backend prepara ese plato, se lo devuelve a la API, o sea, al mozo, y el mozo te la devuelve a vos. Entonces se trata de un sistema de peticiones y respuestas, ¿sí? Haces una petición al mozo, haces una petición a la API, el mozo le da tu petición al backend o a la cocina, y la cocina responde con algo, en este caso un plato de fideos. Se lo da al mozo, que es la API, y el mozo te da la respuesta, ¿sí? Se trata siempre de eso. El front pide, la API lleva y el backend devuelve.
¿Alguna pregunta? ¿Algo que no quede claro? Bien, seguimos entonces. Pueden preguntar lo que quieran. Toda pregunta suma. Bien, a la hora de hacer un sitio web, lo que se usa canónicamente hace muchos años son un set de herramientas que antes se usaban otras, ¿sí? Pero que la necesidad dio a el desarrollo de ciertas tecnologías. Lo que usamos es HTML, CSS y JavaScript. Estas tres cosas que se usan por una cuestión de que los navegadores ya están hechos para soportar estas tecnologías, ya están hechos para tener compatibilidad con estas tecnologías. Si quizás utilizamos otra tecnología, vas a tener problemas de esto, de compatibilidad, no va a funcionar bien, o en algunos casos no va a funcionar. Tenemos muchos navegadores, tenemos Chrome, tenemos Firefox, tenemos Opera, Safari, y todos están ya tienen un soporte para estas tres tecnologías base que se usan en lo que es frontend y en lo que es el desarrollo web. Pero bueno, cada una ocupa un lugar especial en lo que es el desarrollo, ¿sí? Por ejemplo, HTML, en este caso está como HTML5 porque es la versión de HTML que es actual. El HTML es el esqueleto. El HTML es un pequeño código de se llaman etiquetas, que vos de esas etiquetas lo que podés hacer es agarrarte de esas etiquetas y ponerle un estilo, ponerle un color, ponerle una forma, ponerle lo que sea, como en un esqueleto real. De los esqueletos, si hablamos de cuerpo humano, se pegan lo que son los tendones de los músculos y se pegan lo que son las venas, y está toda la estructura está basada en el esqueleto. Entonces el HTML es como el esqueleto, ¿sí? Es la base de todo. Nosotros nos vamos a manejar con las otras tecnologías, CSS y JavaScript, pegándonos a este esqueleto, ¿sí? Esto es, por ejemplo, un sitio web hecho solamente con HTML. No tiene nada más que HTML. Es texto. Uno tiene etiquetas para hacer el texto más grande, como H1, lo que es un header. Uno tiene etiquetas después para darle un tamaño más chico, que puede ser un párrafo, que se escribe como P. Eso lo van a ver, o capaz ya lo vieron. Y también uno puede hacer lo que es links a ciertas páginas, y también puedes hacer formularios, pero bueno, eso es un poco HTML más avanzado, que lo iríamos a ver en una clase posterior. Bien, el CSS es básicamente los colores, ¿sí? Podemos tener una etiqueta X, que es
La base es la forma de una cabeza y una persona así, pero después cambiamos colores de piel, de pelo, y estilos, ¿sí? Es el estilizado, es lo que uno cambia colores, formas, tamaños, va cambiando todas esas cosas y uno decide con el CSS cómo quiere que quede su página visualmente, ¿sí? Ahora, recién vimos un sitio web que solamente tiene HTML. Vamos a ver un sitio web que tiene HTML más CSS, ¿sí? Bueno, como podrán ver, ya es otro nivel. Es un sitio web con un fondo, ¿sí? Tiene una imagen de fondo, tiene un encabezado con primero una imagen, que es el tiburón, tiene un texto de encabezado con una fuente en particular que ustedes la pueden elegir, y por debajo tiene un texto que ustedes le pueden poner como quieran. Ese es el poder de combinar ya esas dos cosas. El CSS te da un estilizado, es genial. Con HTML y CSS ya te podés hacer una página muy buena, y si sabes manejar CSS bien, podés hacer locuras, podés hacer gráficos 3D, nada, tenés muchas posibilidades. CSS puede ser complejo a un nivel avanzado, pero para lo básico no es necesario aprender mucho, sino que podés, sepan esto, sepan que ustedes van a googlear las cosas y les van a salir. No tienen que memorizar todas las cosas de CSS, porque son muchas, la verdad. Pero bueno, aprendan, consejo temprano, muy temprano, para programar, aprendan a googlear, ¿sí? Bien, y vamos a lo que es JavaScript. JavaScript es la lógica, es lo que te genera interactividad en tu código, en tu programa, en tu aplicación. Es el lenguaje ya de programación, ¿sí? JavaScript es lo más complicado, sinceramente. Es lo que te va a llevar a otro nivel. ¿A qué me refiero a otro nivel? Vamos a ver acá, por ejemplo, YouTube. YouTube es una página compleja en la que tenés un buscador, tenés un sidebar, o sea, una barra al costado con distintos links. Después entras a un video y tenés el video que está también hecho en JavaScript, que tiene una lógica de, bueno, aprieto una tecla y avanzo 5 segundos, aprieto otra tecla y baja el volumen. Tenés la lógica de lo que es las alarmas que te salen. Ya es más complicado esto, y para eso no lo pueden hacer con HTML y CSS solo. Es puro, no es puro, es mucha lógica, ¿sí? Obviamente, antes, para meter esa lógica, necesitan el esqueleto, y después necesitan poder hacer el estilizado, porque si ven acá, lo que tienen es, bueno, tengo una barra a la izquierda que se abre o se cierra dependiendo de X evento en JavaScript, pero también tengo estos cuadrados o componentes que son videos, que están separados con una cierta distancia.
esa distancia se la das con CSS. Bien, abajo tenés un título. Bien, ese título y la distancia a la que estás se la das con CSS de vuelta. Lo que está arriba, las sugerencias, All Gaming, Music, Live, todo eso tiene un estilo también y se hace con CSS. Todo partiendo de, por ejemplo, lo que es la barra de sugestiones tiene que tener un elemento en HTML que sea la barra de sugestiones, que es el esqueleto de vuelta. De ahí agarrar eso, ponerle un estilo y después con JavaScript le das la lógica, o sea, qué pasa cuando yo lo cliqueo, ¿sí? Entonces todo esto es una mezcla, o sea, se tienen que usar las tres cosas. Pero bueno, JavaScript lo vamos a ver en la segunda parte. Sepan que es algo re importante y va a ser la parte realmente más complicada. ¿Por qué digo que es más complicada? Porque es la parte de lógica. Es donde ustedes van a tener lógica y van a tener que tener resolución de problemas y nada, o sea, van a tener que pensar, van a tener que decir, ok, ¿cómo puedo hacer esto, lo otro? Ahora no importa. Después podemos hacer una clasecita de cómo pensar como programador, de cuando tengo un problema, anotarlo en un papel, cómo lo hacemos. Eso para después. Si no, no sería de frontend. Perdón si les estoy explotando la cabeza, quizás no todavía, pero bueno, vamos a entrar un poco más en lo que es código y a lo que sería la matrix. Bueno, etiquetas HTML, ¿sí? Las etiquetas HTML lo que hacen es tener un contenido dentro, ¿sí? Y un atributo afuera. Supongamos, no sé, queremos hacer un título, ¿sí? El atributo sería h1, que sería se llama header. El h1 es un header grande, y capaz con un atributo de una clase para eso lo vamos a ver después en CSS mejor. Uno agarra esa clase y la utiliza para darle distintos colores o formas o tamaños, y adentro va el contenido, que puede ser un texto, también puede ser un contenido vacío, pero en los atributos pones una imagen. Son variados. No quiero meterme mucho en lo que es el código, porque si no, no vamos a llegar, y esto es tipo súper introductorio. Pero bueno, HTML, yo quiero hablar un poco de lo que es tiempos de aprendizaje. O sea, HTML, la verdad es que en 4 o 5 horas, por una cuestión de que si recién empiezan, lo van a aprender, lo van a saber. Es sencillo, es fácil, no tiene mucha complejidad. Después ahí está lo que se llaman mejores prácticas de cómo hacer su HTML más práctico, ¿sí? Pero la base la aprenden en nada, ¿sí? Después, lo que es CSS. Ahora vamos a ver lo que es cajas, ¿sí? No le den bola a lo que es la PPT, sino que CSS, pasando eso, en pensar, bueno, cuánto tiempo me va a llevar aprender CSS.
CSS es más complejo que HTML, es bastante más complejo. Yo diría que para aprender las bases en total les podría llevar 12 horas. Es fácil, es sencillo. No cuestión, no les conviene aprender todas las pequeñas todas las propiedades de CSS, porque son muchas. No les conviene aprenderlas de memoria quizás. ¿Por qué? Porque hoy en día contamos con Google, y dicen, bueno, tengo que mover esta cosa para tal lado o esta cosa para tal lado. Bueno, se fijan en Google y ya está. Pero aunque sea aprender las bases, cómo funciona, cómo se maneja, y nada, cómo sirve, cómo sirve, para qué sirve, las bases, y tener una base sólida para después decir, bueno, yo estoy trabajando con CSS, tengo que hacer tal cosa, tal estilizado, me lo piden así en el trabajo, y no me acuerdo la propiedad que necesito, pero ya sé cómo funciona, ya tengo la base, entonces lo googleo, listo. Entonces yo diría que CSS en total, para aprender las bases bien y cómo se maneja, diría entre 8 y 12 horas, dependiendo del esfuerzo que uno le ponga. Siempre todo es dependiendo de cada persona, pero nada, no es algo que lleva mucho tiempo. Yo los que les quería mostrar es un poco cómo se maneja CSS. De vuelta, no vamos a ver lo que es JavaScript hoy, lo vamos a ver en una segunda parte. Deme un segundo nada más. Bien. Nada, de vuelta, no vamos a ver lo que es CSS en detalle, ni JavaScript ni lo vamos a ver directamente, pero bueno, vamos a ver un poco cómo se maneja CSS, ¿sí? CSS se maneja con lo que se llama modelo de cajas, que habíamos hablado de que en HTML, cuando uno hace una etiqueta, en particular una etiqueta que tiene un contenido, por ejemplo una imagen o un texto, ¿sí? Por ejemplo, acá estamos viendo un div. En medio de ese div uno puede tipear y poner un texto cualquiera, ¿no? Esa etiqueta que nosotros reservamos, ya reserva un espacio en el navegador web de 4 lados, ¿sí? Como acá lo dice, superior, inferior, izquierdo y derecho, o sea, una caja. Entonces es interesante pensar en el tema de cajas, porque uno tiene que ubicar las cosas de cierta manera, o sea, como uno quiere. Si uno quiere tener un texto más a la izquierda o más a la derecha, esto es como cajas, ¿sí? Entonces movés cajas con código, ¿sí? Vamos a empezar, bueno, ¿por qué caja? De vuelta es por esto que les digo, se reserva un espacio cuando uno hace una etiqueta HTML, se reserva un espacio, y el contenido que uno ponga, bueno, después se ve, pero en el caso de que uno ponga contenido, ya tiene un contenido. Por ejemplo, taza, ok, está representando una taza acá, pero bueno, el texto es taza, o sea, no sería una taza real, sino es un texto que dice taza, pero es lo mismo, es una caja que
agarraría ese texto. Y tenemos propiedades, ¿sí? O sea, CSS se maneja con propiedades para manejar estas cajas. Una de esas propiedades es el padding. El padding es relleno, ¿sí? Es como ponerle algodón, pero ¿qué pasa? La caja se agranda, entonces el elemento es más grande y vos tenés que ubicarlo de una forma u otra, pero es más grande. Y en el centro está el contenido, que en este caso sería taza, ¿sí? Esto es más particular de CSS, ¿sí? Sí, es ciñirse a código realmente, pero es algo más particular de CSS, porque ya en unos pocos minutos terminamos con la primera parte. La segunda es muy interesante, no se la pierdan, de JavaScript y librerías, que les va a dar un pantallazo enorme de lo que es frontend y a lo que uno más va a trabajar, que es JavaScript y librerías. Entonces les recomiendo estar en la segunda parte, si pueden, ¿no? Obviamente. Bien, otra propiedad es el borde. El borde añade espacio a tu caja. Es básicamente, vos tenés un texto, le pones un borde y el borde rodea tu texto y lo hace más grande, ¿sí? Pero hace más grande la caja también. Y otra propiedad que no añade espacio a la caja, ¿sí? Es el margen. En este caso, como ven, tenemos una caja con padding y con un borde, ¿sí? Pero le agregamos un margen. Bien, el margen en CSS lo que hace es separar las cajas, te da una separación, porque si vos no le pones margen van a estar todas las cajas pegadas. ¿Y qué sería que estén todas las cajas pegadas? Sería que esté todo pegado y se vea mal, se va a ver mal, no se va a ver bien. Va a estar todo el texto junto o todas las imágenes juntas. Entonces el CSS lo que se encarga es de justamente esto, de darle, por ejemplo, ahora con un margen le das un respiro entre cada caja, entre cada elemento, y así queda mejor, la página fluye mejor, la información que el usuario está leyendo no es doloroso para la vista. Entonces el CSS es muy importante. Pero bueno, bordes ya les hablé de eso. Vamos a hablar un poquito de estas propiedades que tienen en el CSS las cajas o contenidos que nosotros hacemos. Tienen distintas propiedades que uno puede cambiar de tamaño, de color, etcétera. Por ejemplo, border width es el tamaño. En este caso vemos una caja en azul, ¿sí? Supongamos que tengamos no una caja en azul, porque se puede hacer, tengamos un texto. Si le ponemos un borde y le ponemos un border width, que es ancho del borde, de X píxeles, va a ser un borde como se ve acá en rosa. Nada, es una opción, es una propiedad, algo que uno puede hacer. Todas las otras propiedades que ya les había dicho antes tienen otras propiedades para poder cambiarlos. Por ejemplo, el padding, el relleno, lo pueden ensanchar o achicar, lo pueden ensanchar más a los costados o más verticalmente. Se puede hacer de todo. Otra es, bueno,
acá se ve, por ejemplo, esto ya es más código. En el HTML lo que vemos es una etiqueta div con el atributo border, o sea, el atributo clase border, que lo estoy agarrando en el CSS, ¿sí? Se agarra las clases, se agarran con un punto border, y border width 10 píxeles, ¿sí? Antes le puse un montón de otras cosas, ¿sí? Le puse display block, le puse un color de fondo. De vuelta, cada etiqueta que ustedes hagan reserva un espacio en el navegador para esa etiqueta, ¿sí? Y depende de las propiedades que ustedes les den, se va a mostrar de una forma u otra. En este caso le di 50 píxeles de ancho, 50 píxeles de alto, le di un margen, ¿sí? Para que aparezca en el medio, para que no se toque con nada, y le di una anchura de 10 píxeles, ¿sí? Que es 10 píxeles violeta. Ahí vamos a ver eso. Border color, otra propiedad de los bordes, le das el color que vos quieras. Pueden ser con el nombre en inglés, o puede ser con un sistema de números que, en base a los números que pongas, te dan un color en particular. Eso es más exacto para lo que uno quiere. Es raro que se vayan a manejar en un trabajo con purple o cyan o green. No se van a manejar con eso, sino que seguramente se van a manejar con el sistema este que les cuento de números que les dan un color muy específico. Y después el estilo del borde se puede cambiar a lo que uno quiera. Tenés varios estilos. Estos no son todos, son los que más se usan. El que más se usa realmente es el solid, pero bueno, no se usan todos. Ahí se ve que está en solid. Y bueno, acá tenemos un resumen de lo que es esto que les decía, el modelo de cajas, que está el contenido, que sería por ejemplo el texto, y si no hay contenido, uno igual le puede dar un ancho y un alto a esa caja. Después tenemos el padding, que es el relleno. Después del padding tenemos, el padding es el relleno entre el contenido y entre el borde. Tenemos el borde, y después tenemos el margen, que no ocupa espacio de la caja, sino que te genera un espaciado entre esta caja y otras cajas. Pero bueno, hasta acá, ¿alguna pregunta? Pues ya estamos en 45 minutos y la siguiente parte va a ser ya de JavaScript.